qué hay en el mundo financiero en relación con todo esto. Los llamados son frecuentes, debemos moralizar el sistema financiero, debemos trabajar porque el sistema financiero se alinee con estos objetivos. La cuestión se puede plantear, digamos, de una forma un tanto provocadora de la siguiente manera: ¿y por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían hacerlo en un contexto en el que expulsar, descartar, el corto plazo, una sostenibilidad que a veces se convierte en solucionismo tecnológico, totalmente ciega a la inevitable vinculación entre sostenibilidad y justicia? ¿Por qué deberían hacerlo las finanzas? Hemos escuchado, ayer escuchamos varias intervenciones muy sólidas en ese sentido, que proclaman un deber ser. Deberían, inevitablemente deberían hacerlo porque nos estamos jugando el planeta, porque la propia pervivencia de la especie humana y del planeta en su conjunto está en riesgo. Sin embargo, si debo responder a la pregunta directa que se me hacía, ¿cómo ve que han cambiado las instituciones financieras públicas y privadas desde este momento, desde la última crisis financiera? Mi visión no es excesivamente optimista, con lo que la pregunta se me vuelve, y la comparto con ustedes: ¿qué podemos hacer para motivar, incentivar, crear un contexto en el que las finanzas se orienten decisivamente alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible? Y, por tanto, estamos hablando de un reto esencialmente político, estamos hablando de un reto que no solo se debe predicar a quienes tienen responsabilidades en el ámbito financiero, sino que es un reto social en su conjunto: generación de liderazgos, generación de culturas, reconstrucción de lo que se conoce como un etos cultural que ahora mismo está a nivel mundial severamente dañado. Dicho esto, debería decir que los esfuerzos regulatorios que han tenido lugar en esta dirección pues han tenido un éxito y de momento un alcance limitado. Compartiré en la última parte de mi presentación lo que está ocurriendo en Europa con el intento de definición de qué son las finanzas sostenibles, la llamada taxonomía de las finanzas sostenibles. Es cierto que identificamos mayor conciencia ciudadana sobre estos temas, pero no nos olvidemos que en unas sociedades cada vez más líquidas, en las que las movilizaciones, el compromiso militante, las opciones por transformar el alejamiento de la individualidad están severamente debilitados. Por tanto, el problema podemos plantearlo como un problema claramente motivacional. Es un problema que requiere una pregunta, como digo, esencialmente política, y que nos pregunta a todos y a todas cómo crear un contexto favorecedor, incentivador de las finanzas sostenibles. Y este es un problema con múltiples actores. Hemos visto intervenciones que apuntan en esa dirección, sin lugar a dudas, y es un problema con múltiples actores que espero que en el camino de reflexión de estos 15 minutos que me quedan por compartir con ustedes pueda sentar las bases de lo que deben ser las finanzas sostenibles y de lo que hoy son lo que se conocen como finanzas éticas, dando cuenta de por qué tienen, o por lo menos se comprometen a tener, las características que dicen que tienen, que no son caprichos, no son medios, no es estética, sino que son características esencialmente vinculadas, se utilizaba la terminología ADN, vinculadas al ADN de estas organizaciones, porque no puede ser de otra manera, porque si no nos ahogaríamos en el deber ser: sean ustedes buenos. Y yo, en algunos contextos más informales, suelo decir que no entiendo por qué tenemos que organizar conferencias para explicarnos unos a otros que no deberíamos apuñalar a nuestras suegras. Esto no se hace así. Sin embargo, sí organizamos conferencias
para convencernos unos a otros que seamos buenos empresarios, buenos políticos, buenas cooperativas, buenos ciudadanos. Pero esto es lo que hay y debemos hacerlo. Preguntémonos, por tanto, por el contexto motivacional y qué elementos de ese contexto acaban decantándose como elementos inherentes, esencialmente constitutivos de las propuestas de finanzas éticas. Hay múltiples preguntas que nos ayudarían a responder si el contexto es motivador, si hemos construido una sociedad o un trozo de sociedad. Dificultad añadida, no nos olvidemos que hoy estamos hablando de una sociedad global y si hablamos de finanzas sobre todo, pero en todo caso preguntémonos si hemos sido capaces de construir o estamos siendo capaces de avanzar en la construcción de sociedades que les dicen a las entidades financieras: continúe usted haciendo lo que está haciendo porque usted merece mucho la pena. El ser capaces de decir eso a una entidad financiera debería ser el factor motivador fundamental y, mejor todavía, el factor disuasorio fundamental debería ser justo el contrario. No continúe por ese camino que yo no legitimo, no renuevo, lo que en términos más provenientes del inglés se llama licencia para operar. Yo como sociedad no le reconozco una licencia para operar. Está destruyendo mi planeta, está poniendo en riesgo los ecosistemas, las futuras generaciones. No le concedo esa licencia para operar. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Pues podemos hacer una serie de cosas, insisto, vuelvo a insistir, en que respondiendo a esa pregunta, las finanzas éticas configuran su manera de hacer finanzas. Suelo responder muchas veces de una manera un tanto tautológica: ¿qué son las finanzas éticas? El resultado de analizar éticamente la intermediación financiera y sacar conclusiones. Y hoy no se pueden sacar conclusiones si no incorporamos la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde ese punto de vista, el crear contextos favorecedores nos repregunta sobre cuestiones que ya han salido aquí, acaban de aparecer en recientes diapositivas. Existe una demanda consistente, existen personas, organizaciones, grandes actores de la sociedad que dicen: yo con usted no trabajo, trabajo con usted si trabaja en esta dirección determinada, si no, con mi dinero no. Existe ciudadanía responsable que consume, y no solo que consume, que construye proyectos financieros sostenibles. Esa es una de las primeras preguntas que nos lanzan líneas, lógicamente, de estrategias de desarrollo que han citado los dos anteriores ponentes, dicho sea de paso. Hay todo un conjunto de preguntas que tienen que ver con la esfera política y que las hemos escuchado hoy y que las escuchamos también allí varias veces. Existen marcos regulatorios favorecedores. Haré una pequeña referencia luego a un debate que existe en la Unión Europea sobre los llamados support factors, factores de apoyo para la actividad crediticia. Un factor de apoyo verde, un factor de desincentivación que se llama el brown, el marrón. Existen marcos regulatorios favorecedores. Existe un alejamiento de esa lógica de un tamaño, un marco regulatorio vale para todo el mundo. Existe el reconocimiento de actividades financieras especializadas que claramente, por sus estatutos, por su transparencia, por su rendición de cuentas, porque se puede evidenciar con mucha facilidad, contribuyen 100%, 360 grados, como decía, a la sostenibilidad. ¿Existen o no? ¿Hay vocación de desarrollarlos? Otra línea de trabajo. ¿Existe vocación política de desarrollarlos? ¿Existen respuestas en nuestras democracias que incentivan esas vocaciones? La ciudadanía, somos consumidores, también somos votantes, somos actores políticos, somos capaces de promover ese tipo o impulsar, convencer a nuestros representantes a distintos niveles de la Administración de impulsar ese tipo de políticas.
En último término, y lógicamente también mirando al interno de las propias organizaciones financieras, existen modelos de gobernanza que garantizan que no se generan tecnoestructuras completamente alejadas de los intereses de los inversores, que se producen internamente participación, transparencia, simetrías informativas suficientes como para poder incidir también internamente en la construcción de culturas éticas claramente orientadas desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Desde ese punto de vista aparecen distintos elementos, como digo, que tratan de sugerir determinados frentes que al final se convierten, todos estos globos de la derecha, se convierten en una cartografía de lo que son los elementos fundamentales para unas finanzas sostenibles en el tiempo, que sean capaces de recoger y de responder a acciones de consumo responsable, que se vinculen estrechamente con sociedad civil organizada, atención a los grandes actores, cuál es el papel en este contexto de las iglesias, de las universidades, de los sindicatos, de grandes actores de la sociedad civil, de los movimientos cooperativos, etcétera. Tenemos democracias robustas. Luis Porto hizo una magnífica exposición sobre esta cuestión. ¿Qué ocurre con las puertas giratorias, con las actividades de lobby? ¿Qué ocurre con la rendición de cuentas? ¿Hay suficiente transparencia, suficiente vocación para rendir cuentas, para desvelar información no estrictamente financiera, sino información relacionada con los impactos que la actividad financiera genera, como para que la sociedad pueda dialogar con la entidad y decirle, ¿merece usted la pena? No sé si merece la pena o no, no tengo la información suficiente. O estoy enterrado en toneladas de información, que es una de las mejores maneras de disuadir a la participación. ¿Qué pasó con la regulación financiera? Pues en Europa no pasó gran cosa. La evitación de las entidades demasiado grandes para quebrar, y no estoy hablando de aspiraciones de la sociedad civil, de las ONGs, hay informes de la Comisión, de la Unión Europea bastante sólidos, el informe Liikanen sobre la necesidad de evitar las entidades demasiado grandes para quebrar, la necesidad de incorporar una tasa para las transacciones financieras internacionales, hay un borrador de directiva europea, los temas relacionados con la elusión y la evasión fiscal, contabilidad país por país, la evitación de las negociaciones de alta frecuencia. Es paradójico pensar que un producto derivado que especula utilizando negociaciones de alta frecuencia hechas por máquinas tiene un impacto medioambiental cero en la taxonomía actual, mientras que su condición de estrategia absolutamente insostenible es evidente. Pero tal y como se contempla ahora mismo la sostenibilidad demasiado restringida al cambio climático y a las cuestiones medioambientales, olvida, y es muy importante porque son condición de posibilidad también de otras estrategias, olvida otros elementos de insostenibilidad nítidamente vinculados, como digo, con la justicia, derivados, especulación con alimentos, banca en la sombra, etcétera, etcétera. Finanzas y sostenibilidad. En el debate europeo podemos decir que la Unión Europea solo mira en este momento actividades financieras específicas, no al conjunto de la entidad, y eso es un problema. ¿Qué pasa con el comportamiento general de la organización? Podemos estar hablando de sección de sostenibilidad, lo mismo que teníamos o tenemos departamentos de RSC o de filantropía o de acción social. No se puede plantear así bajo ningún concepto. Tiene que ser el conjunto del proyecto empresarial, del proyecto financiero en este caso, el que tenga la característica de un proyecto sostenible. Hay entidades financieras que están empezando a plantearse dentro del ámbito de la Federación de Banca Ética horizontes de banco de huella de carbono cero. Horizontes de esta naturaleza resultan interesantes, sin duda, para el desarrollo de modelos de finanzas sostenibles que puedan ser seguidos. Hay mucha regulación financiera pendiente en ámbitos insostenibles, aunque son ámbitos insostenibles que no son insostenibles por impactos medioambientales directos. No queman carbón, no queman petróleo, pero son absolutamente insostenibles porque generan desigualdad, porque marginan a las mujeres, por muchísimas razones, ¿no?
Obviamente, las normativas que eviten la especulación con bienes básicos son normativas que parece evidente que son uno de los frentes más claros a la hora de establecer políticas de sostenibilidad en las finanzas. Voy terminando. A nivel de ejemplos, de prácticas concretas, ayer hacíamos referencia a algunas de ellas, 3 grandes retos de las finanzas sostenibles. El primero, construir propuestas financieras completas. Eso habla de incorporar la actividad financiera con actividades parabancarias, con microfinanciación, con un perímetro de aceptación del riesgo que no tiene que ser exclusivamente el perímetro que te impone el regulador. Puede haber un marco, un framework para tus impactos que no sea exactamente el del riesgo contenido que te impone el regulador. Obviamente habrá que hacerlo sin poner en riesgo la estabilidad financiera. La evaluación socioambiental de las financiaciones es algo muy evidente. La Federación Europea tiene entre sus bancos 30.000 millones de euros de activos. Lo comentaba ayer. Esos 30.000 millones de euros de activos, salvo los que deben permanecer como core capital, en tesorería, en liquidez, el resto es inversión de impacto, al 100%. Solo trabajamos en esos campos: inserción social, inserción laboral, perspectiva de género, desarrollo, cooperación, agroecología, cultura, valores, el 100% de esa actividad. Los balances sociales como elementos facilitadores de ese accountability o de ese intercambio, No solo instrumentos financieros. Los proyectos de finanzas éticas tienen que ser herramientas de acción política. Esto en algunos lugares suena mal, en otros suena mejor. Herramientas de acción política en el sentido de ocupar la esfera pública y hacerse cargo de los problemas que existen en la esfera pública. Y un problema muy evidente que existe en la esfera pública es el problema de la sostenibilidad. Es, de hecho, el problema que hoy nos trae y seguramente el más importante que afronta la humanidad en este momento, Alianzas, creación de conciencia, y ha hecho referencia a todos esos elementos. Finalmente, una socioestructura que vela porque el proyecto se adapte y responda a las demandas sociales. Es decir, que queremos que las finanzas sean sostenibles, se nos tiene que hacer preguntar en cada minuto cuáles son los retos concretos, específicos de la sostenibilidad en cada uno de los casos, Y eso tiene relación con los modelos de gobernanza, etcétera, etcétera. Finalizo compartiendo con ustedes simplemente los elementos fundamentales de la estrategia de la Federación Europea que tenemos en este momento en el contexto de la construcción de un ecosistema de finanzas sostenibles en Europa. Aprovechar el momento. Hay elementos de sensibilidad social que sin duda son importantes. Los medios de comunicación, hay sensibilidad en la clase política a nivel de Europarlamento, etcétera. Visibilizar nuestras ventajas competitivas. Ni pagaremos los que más, ni tendremos las fintechs más evolucionadas, pero tenemos ventajas competitivas que tienen que ver con aquello que quizás la ciudadanía pueda valorar como valioso. Promover una visión europea de las finanzas éticas, trabajar en alianza, reforzar redes que existen en Europa en este momento y, finalmente, construir conciencia ciudadana, lo cual nos conecta con otro elemento del que hemos hablado bastante, que es la educación financiera. Muchas gracias.